Tanto Pilar como yo queremos comenzar esta presentación agradeciendo a don Santiago Guerrero, presidente de la Asociación Camino Ancestral de Santiago, y al resto de organizadores, especialmente al excelentísimo Ayuntamiento de Ripollet, la oportunidad que nos da de participar en el Congreso y así poder dar a conocer uno de los recorridos del itinerario Orígenes de Europa, promovido por la Asociación UPS Regia, fundada en 2008. En el que se entrelazan los diferentes caminos a Santiago existentes y uno de los temas que más interesa a la asociación, el estudio, promoción y puesta en valor de los monasterios. Estos caminos de Orígenes de Europa, como los distintos caminos de peregrinación, han trasladado personas y bienes, pero también un conjunto de elementos espirituales en el amplio sentido de la palabra, idiomas, creencias religiosas, mística, criterios artísticos, música, la cultura clásica, sistemas administrativos y políticos y un conjunto de valores compartidos que nos hacen europeos. En definitiva, de saber y conocimiento, como reza el eslogan del presente congreso. Y también queremos pedir disculpas por nuestra ausencia y agradecer a don Santiago que haya accedido a realizar la presentación de nuestro nombre. La Asociación UPS Regia, Patrimonio, Cultura y Turismo, es una asociación cultural sin ánimo de lucro de ámbito nacional español, cuyo objetivo principal es, por un lado, el estudio y divulgación del rico patrimonio cultural español y europeo perteneciente a la etapa histórica que comprende desde el final del Imperio Romano hasta el comienzo de la Edad Media, de los siglos IV al X. Y por otro, promover el itinerario cultural que hemos denominado Orígenes de Europa, y que trata sobre un patrimonio común a toda Europa, testimonio de grandes transformaciones sociales, religiosas y culturales que se encuentran en el germen de la Europa moderna. El máximo objetivo de la asociación es, por tanto, la protección de nuestros valores europeos con el fin de generar programas de cooperación como Orígenes de Europa, un itinerario cultural inscrito en el Instituto de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, con sede precisamente en un monasterio, en la abadía de Neumünster, en Luxemburgo, para mostrar la memoria colectiva de un origen que se extiende por diferentes pueblos, regiones y países de Europa. Mediante estos itinerarios, el Consejo de Europa promueve la creación de vías que impulsen la conciencia e identidad europea, la cooperación internacional y el desarrollo económico, para lo que se creó en 1997 el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales. A pesar de lo controvertido del concepto de itinerario cultural, el Consejo de Europa opta, en 1998, por una definición bastante abierta que incluye todo tipo de trazados que contribuyen al acercamiento y la cooperación entre pueblos y territorios, especialmente localizados en estados distintos, que difundan la cultura, memoria e identidad europea y promuevan el desarrollo turístico. Este tipo de itinerarios constituyen un eficaz instrumento para fomentar el turismo transnacional, la cooperación en la investigación y los intercambios culturales, pues favorece un turismo de calidad no estacional que constituye una poderosa herramienta con la que promover la conservación del patrimonio cultural, material, inmaterial y natural, la cohesión social, el desarrollo sostenible de las regiones implicadas, así como la promoción y el respeto por los valores comunes religiosos y europeos. Se busca promover el turismo, la cooperación en la investigación, la formación y los intercambios culturales, sobre todo entre jóvenes. Dar a conocer el turismo cultural de calidad no estacional y considerarlo como un instrumento de promoción del patrimonio material e inmaterial en torno a las rutas. Un medio para lograr la cohesión social y el desarrollo sostenible de las regiones implicadas, para comprender y respetar los valores comunes europeos. No podemos olvidar que en el caso de España el turismo supone ni más ni menos que un 13% del PIB. La Organización Mundial del Turismo, un organismo especializado de la ONU, lanzó en 2004 una campaña mundial en la que se afirmaba que el turismo es riqueza, con el fin de crear conciencia de los beneficios que puede generar para la vida, la cultura y la economía. El turismo es uno de los pilares fundamentales de UPS Regia. Por eso, desde la asociación se estimula la competitividad en el sector turístico y se promueve el desarrollo de un turismo sostenible, responsable y de alta calidad. Para ello, UPS Regia viene organizando desde 2015, de forma más o menos regular, visitas guiadas especializadas a los principales hitos patrimoniales y naturales del itinerario. De esta manera, Orígenes de Europa se enmarca, como ya indicó María Jesús Suc de Besa en el primer número de la revista UPS Regia, publicado en 2016, en el grupo de caminos históricos o patrimoniales sobre los que ya habló Hernández Ramírez unos años antes, en 2011. Su afán es contribuir a la configuración y difusión de la identidad europea,
a la que da sustento, identificando valores culturales europeos y potencial educativo en una ruta supranacional que cubre una amplia área geográfica, en la que se incorporan países del centro y la periferia sur de Europa, que comparten historia, cultura y patrimonio, sumándose a los esfuerzos realizados de instancias públicas y privadas para construir Europa a partir de la historia, cultura y valores compartidos. Una Europa que en la actualidad, en palabras del profesor Carneiro de la Universidad de Évora, vive retos muy semejantes a los del siglo VI y VII, como la crisis de identidades, el conflicto entre centro y periferias, la pérdida del ideal de identidad, antes el mundo romano, ahora la Unión Europea, el ascenso de los regionalismos o los problemas de integración de refugiados y de nuevas identidades, las guerras como la que tiene lugar ahora en Ucrania, situaciones que aproximan los tiempos, por lo que conocer los orígenes de Europa permite hoy defender la idea de Europa. Un itinerario que, en definitiva, apuesta por poner en valor un turismo cultural sostenible y por preservar el patrimonio, la cultura y la tradición, combinando elementos tangibles e intangibles representativos de la idiosincrasia europea, identificando recursos con potencialidad de generación de productos turísticos, con los que favorecer la dinamización económica y social en zonas rurales a través del turismo, también en sintonía con los postulados de la política agraria común de la Unión Europea. Vincular desarrollo sostenible con desarrollo rural e impulso a las actividades turísticas es prioritario. Así se propone un itinerario cultural europeo con potencialidad de lograr un posicionamiento estratégico en el mercado turístico global, capaz de atraer turistas e inversores a partir de los efectos multiplicadores del turismo, los conocidos efectos directos, indirectos e inducidos del turismo. En definitiva, consolidar la imagen de Europa como un destino sostenible y de alta calidad. Ya en 2016, la motivación cultural justificaba el 14,7% de los viajes de ocio, recreo o vacaciones de los residentes en España y el 12,6% de los turistas internacionales que visitan España por motivos de ocio, recreo o vacaciones. No podemos olvidar, en primer lugar, que España se sitúa en tercera posición como el país del mundo con más bienes declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, con 44, solamente superado por Italia y China. Y en segundo lugar, España lideró por primera vez en 2015 el índice de competitividad turística de viajes y turismo que elabora el World Economic Forum, que ha destacado el papel de los recursos culturales de España a la hora de lograr la mencionada posición. Una actividad turística y cultural de calidad y sostenible que tiene un retorno de la inversión, ROI, entre 12 y 20 euros por cada euro invertido y constituye un verdadero motor de desarrollo. A partir de esta realidad, se vislumbra un interesante potencial de crecimiento de esta modalidad turística, a la que se suma la propuesta del itinerario cultural Orígenes de Europa. En definitiva, un itinerario que promueve los intercambios culturales y nuevos intereses comunes que generan recursos económicos y contribuyen al desarrollo de las localidades, muchas de ellas en el medio rural, colaborando así en la construcción de una nueva Europa. El itinerario comprende un periodo histórico vital para la conformación social y política de la Europa actual, que se inicia con el final del Imperio Romano en torno a los siglos III y IV y concluye en torno al siglo X. El momento lo marca la hibridación definitiva de los distintos pueblos del continente europeo, procedentes del norte y este de Europa, con los que habían conformado durante siglos el vasto Imperio Romano. Hibridación producida tras siglos de relaciones a veces más tensas, otras más fluidas. El fin político del imperio marca el inicio de un largo camino hacia lo que será la Edad Media, transformando sobre la marcha todo el viejo continente hacia una nueva Europa de la que aún somos herederos. Orígenes de Europa es un recorrido o itinerario cultural transnacional europeo nacido en 2016 que desde diciembre de 2021 se articula en dos, llamémoslos así, grandes subitinerarios, el de las ciudades regias y el de los monasterios. El primero en surgir fue, teniendo como punto de partida una ciudad patrimonio de la humanidad como es Toledo, ciudad regia en tiempos de los godos en los siglos VI y VII, el de las ciudades regias. De hecho, la Asociación Ubregia, que se constituyó en 2008 en Toledo para la defensa y promoción del patrimonio histórico-artístico con el objetivo de estudiar, proteger y divulgar el patrimonio, tanto material como inmaterial de las culturas visigoda, hispano-romana y las de otros pueblos coetáneos, durante la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media. Patrimonio que en Toledo, por desgracia y a pesar de nuestros esfuerzos y de los de distintas asociaciones, está actualmente en peligro de desaparición por intereses urbanísticos con la connivencia de la administración, y entre ese patrimonio en peligro se encuentra el cinturón de monasterios que sabemos rodeó la ciudad de Toledo,
monasterios que todavía están por descubrir desde el punto de vista arqueológico. Pero el recorrido que vamos a presentar hoy aquí, un poco más detalladamente, no es el de las ciudades regias, sino el de los primeros monasterios de Europa. Un recorrido que precisamente muestra los puntos de contacto entre orígenes de Europa y del camino ancestral. Y que no son otros que los monasterios que jalonan dicho camino, desde Sant Pere de Roda, en Girona, hasta Irache, en Navarra, en su mayoría surgidos en la Alta Edad Media, entre los siglos VIII y X. Un recorrido que aborda uno de los aspectos del movimiento monástico que más ha influido en el periodo histórico en el que se desarrolla el itinerario Orígenes de Europa, que transcurre entre la llegada del movimiento monástico occidente a lo largo de los siglos IV y V y la creación a comienzos del siglo X del todopoderoso monasterio de Cluny por Guillermo I de Aquitania, conde de Auvernia. Un espacio monástico que desde un principio también estuvo vinculado a los caminos de peregrinación, tanto en Oriente como en Occidente. Especialmente importante fue la institución monástica en el apartado de la asistencia y hospitalidad con los viajeros a partir del siglo XI, con la Primera Cruzada. No obstante, en el periodo de Orígenes de Europa encontramos vestigios de estas estructuras en España ya en los siglos VI y VII, como es el caso del Senodoquium y hospital vinculado al monasterio de Santa Eulalia en Mérida. Otros espacios monásticos, especialmente sus escuelas, bibliotecas y escritoria, desempeñaron un papel determinante en la conservación de los hábitos culturales que caracterizaban la civilización romana y de los que los europeos actuales somos herederos. El sentido de ciudadanía, de la unión, el derecho, la sensibilidad por el arte y hasta el propio sentido del patrimonio como un bien cultural que hay que preservar. En el desarrollo cultural y social de la Europa de los últimos 1500 años, los monasterios participaron de manera significativa ya fuera a través de la escritura, el lenguaje, la música, el arte, la espiritualidad o la agricultura. Los objetivos principales de este recorrido por los primeros monasterios europeos son, como hemos visto, diversos y para su consecución, Urbs Regia viene realizando desde hace años varias actividades. Crear una red con estatuto jurídico y que abarque al menos 3 países europeos que integran los primeros monasterios y cenobios surgidos en Europa a partir del siglo IV, momento en el que se tiene constancia de su existencia en tierras de Bulgaria, el monasterio de San Atanasio en Chirpan, del siglo IV, hasta la Alta Edad Media, siglos IX y X. A día de hoy ya son 6 los países, contando con España, adheridos a Urbs Regia Orígenes de Europa: España, Bulgaria, Italia, Francia, Portugal y Turquía. Y en proceso de adhesión se encuentran Croacia, Reino Unido, Alemania y Austria, cada uno con su respectivo centro de investigación o en ocasiones más de uno, como sucede hasta el momento con España, Portugal o Italia. Identificación, descripción e inventariado de los bienes tangibles e intangibles del patrimonio cultural y natural de los países adheridos. Su vinculación a un turismo cultural de calidad y su divulgación mediante las nuevas tecnologías, web, publicaciones, guías, etc. Para ello, cada país está elaborando, por un especialista y a partir de esta ficha tipo o base, el catálogo de edificios susceptibles de formar parte del itinerario. Como sucede con la iglesia de Peñalba, consagrada en el año 937 por el obispo de Astorga, Salomón. Estas fichas reúnen, como pueden apreciar, toda la información respecto a patrimonio, cultura y turismo relacionada con el edificio. Descripción, análisis formal, información del patrimonio, descripción, protección, horarios, accesibilidad, señalización, bibliografía, vídeos, etc. Galería de imágenes, información de la localidad, otros monumentos y lugares a visitar, recreaciones históricas, fiestas de interés turístico, alojamiento, restaurantes, etc. Patrimonio natural y localización. Este último apartado, el patrimonio natural, está siendo analizado por el doctor ingeniero de Montes don Mariano Sebáñez Calvo, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de España, INEA, que ha impartido más de 400 conferencias, cursos y másters en 15 universidades y 7 centros de investigación de 8 países. Una vez realizadas y revisadas las fichas, se suben a la página web para implementar una información que resulta accesible a todos aquellos ciudadanos europeos que visiten la página web. Información que encontrarán disponible en 5 idiomas: español, inglés, francés, italiano y portugués. Poner en valor, a través de un turismo cultural sostenible de calidad, el importante patrimonio cultural que atesoran estos centros de conocimiento, muchos de ellos dispersos por el medio rural y en muchas ocasiones, a partir de los siglos IX y X, relacionados con grandes caminos o vías de peregrinación, como es el camino a San Salvador de Oviedo o a Santiago de Compostela en La Coruña. Promover un turismo cultural de calidad, teniendo en cuenta que en la actualidad prácticamente el 40% del turismo europeo busca este tipo de turismo cultural, lo que puede llegar a suponer un verdadero motor de desarrollo económico y social para las localidades y que, además, actúe como preservador de los valores y del patrimonio cultural de las naciones.
Hasta hace apenas unos días, la herrería de Compludo era de propiedad privada y se financiaba y mantenía gracias a los recursos generados por las visitas, gracias al turismo y al incansable trabajo de mantenimiento realizado durante muchos años por los hasta ahora propietarios en su cuidado y conservación. La visita nos sumerge en un auténtico viaje al pasado, en una verdadera experiencia inmersiva. Este es el auténtico turismo cultural de calidad. Poner de manifiesto el fenómeno, el monasticismo, que resultó primordial en la conservación y difusión de unos valores clásicos que resultaron fundamentales en el desarrollo de una cultura común europea. De hecho, un monje misionero, como fue el irlandés San Columbano, ya habló en el año 600 de estos territorios como toda Europa. Es más, incluso el actual patrono de Europa es un monje del siglo VI, San Benito de Nursia, autor de una regula monacorum conocida como regla de San Benito, que predominará en Europa a partir del siglo IX. Fue el Papa Pablo VI quien proclamó a San Benito patrón de Europa en 1964 con la carta apostólica Pacis Nuntius. El camino de San Columbano en Italia o el camino de San Úrsula en Europa son caminos que se integrarán en breve en Orígenes de Europa. La adhesión de las diferentes universidades al itinerario, como la de Sacro Cuore de Milán, la Universidad de Split, Croacia, la Universidad de Veliki en Turquía, la Universidad de Dominio de Portugal o la Universidad de Málaga en España, siguiendo así las indicaciones del Instituto de Itinerarios Culturales, garantiza el contenido científico y los objetivos de la investigación, la aplicación de nuevas metodologías, así como cuidar de la participación de nuevos y jóvenes profesionales. De lograrse este objetivo, la asociación podría optar a proyectos europeos en el marco de convocatorias como Europa Creativa 2021-2027 para investigar y promocionar adecuadamente todos y cada uno de los sitios que conforman el itinerario. Europa Creativa es un programa de la Unión Europea concebido para impulsar y dar apoyo a los sectores cultural, creativo y audiovisual europeos. A día de hoy, ya son 6 los países contando con España adheridos a Ubregia. Esto significa que ya podemos participar en la convocatoria europea de escala intermedia, 1 millón de euros, pero hemos decidido esperar a ser 10 de los países adheridos para poder acudir a la convocatoria de un proyecto de escala mayor, dotado de 2 millones de euros. Al día de hoy, Ubregia, Orígenes de Europa, se financia gracias a las cuotas y aportaciones de los socios, tanto individuales como institucionales, a los ingresos procedentes de las visitas guiadas y excursiones y a las subvenciones concedidas por el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Ponferrada. Ministerio de Energía. Además, se ha firmado un convenio de colaboración mediante el cual cede a Ubregia sus instalaciones para eventos relacionados con sus fines, cursos, seminarios, congresos, exposiciones, presentaciones de libros, etc. Otro aspecto que viene a subrayar Ubregia es la necesaria vinculación al turismo cultural sostenible y accesible de la arqueología y de las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio como recursos culturales. El desarrollo local vinculado al patrimonio cultural y natural, así como al turismo cultural. En este sentido, desde 2018, uno de los socios de Ubregia, Orígenes de Europa, la Concejalía de Medio Rural y Patrimonio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada, viene desarrollando un proyecto, Los Orígenes de la Tebaida Berciana, que busca dinamizar el rico patrimonio monástico de esa zona del Bierzo, y lo hace impulsando excavaciones en los monasterios de Compludo y San Pedro de Montes, apoyando cursos, estudios, realización de itinerarios y publicaciones sobre dicho patrimonio, como los que aparecen en la imagen, así como la aplicación de nuevas tecnologías en la reproducción en 3D de obras de arte en peligro de destrucción. Promover entre los jóvenes, mediante la educación y a través del programa Cultura y Aventura, una idea de Europa basada en la cultura patrimonial común y, en particular, las ciudades regias y los monasterios. Cultura y Aventura en Europa es el programa de Ubregia, Orígenes de Europa, dedica a los jóvenes estudiantes europeos que, mediante actividades lúdicas y didácticas articuladas como un gimkhana que combinen aprendizaje, disfrute, ingenio, habilidades, pasarlo bien, vivir nuevas experiencias, adquirir conocimientos durante su recorrido por los orígenes de Europa, que les aporten un plus como personas y como futuros profesionales, recorriendo una etapa del itinerario y muy especialmente crear una red de contactos, amistad y colaboración entre iguales entre los que serán los próximos europeos. Esta actuación la está llevando a cabo uno de los socios de Ubregia, la Universidad de Málaga, concretamente la Facultad de Ciencias de la Educación a través de su Departamento de Didáctica de la Matemática, de las Ciencias Sociales y Ciencias Experimentales, dirigido por la doctora doña Laura Triviño Cabrera. Y estos son brevemente expuestos los objetivos y las actuaciones que venimos realizando en Ubregia, Orígenes de Europa, desde hace años con el único objetivo de sacar adelante el itinerario tanto de las ciudades regias como de los monasterios. Un itinerario en el que, por supuesto, tendrán cabida los monasterios que jalonan el camino ancestral de Santiago. Muchas gracias por su atención.